Entonces, si usted se casa, la madre, esos hijos tienen que ser judíos. No van a poder asimilarse, digamos, completamente a ninguna cultura, porque si no desaparecen como judíos. Van a ser judíos hasta los huesos. Es lo único que les garantiza que vayan a sobrevivir 2000 años. Y van a llegar a una Europa que se volverá cristiana. Entonces, algunos, en el momento en que fueron deportados, cuando cayó el templo de Jerusalén, muchos fueron llevados como esclavos a Roma, lo mismo que hicieron con los griegos. Cuando destruyeron las ciudades griegas, los romanos llevaron un montón de griegos como esclavos a Roma, y con eso la cultura griega se fue derechito para Roma y la influenció tanto que la cultura romana se montó sobre la griega. Bueno, pues cuando la caída del templo de Jerusalén, también se llevaron un montón de judíos como esclavos a Roma, y ellos llevaron la fe judaica a Roma. Más adelante, cuando llegue el mensaje de Cristo, muchos de ellos reconocerán en el mensaje de Cristo al monoteísmo que ellos profesan en el alma y se harán cristianos. Otros seguirán siendo judíos. El cristianismo, que en un principio es un poder al interior del Imperio Romano, luego es un poder paralelo al Imperio Romano, se convertirá después en un poder superior al Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano pierda su propuesta histórica, cuando los contenidos de su civilización se desintegren, cuando los bárbaros lleguen, cuando el imperio haya caído, entonces el reino que venga tendrá que ser un reino espiritual, porque todo reino material no podría ser nunca mayor que Roma, y Roma ha caído. Cuando caiga Roma, eso es como si se acabara el mundo, apague y vámonos. Los únicos que tienen una propuesta espiritual que oponer a la caída de Roma son los cristianos. Los judíos van a llegar a Europa en el momento en que Europa se va a volver cristiana. Y como van a llegar a una Europa cristiana, van a tener el problema de no ser aceptados dentro de un mundo cristiano, porque vienen de la rama de los que no reconocieron en Cristo al Mesías. Entonces, y los que reconocieron en Cristo al Mesías, terminaron siendo la corriente hegemónica hasta llegar a ser la corriente absoluta de toda la Edad Media. Entonces los judíos llegan a Europa en una desventaja histórica muy grande, porque llegan como una minoría en un mundo completamente cristiano, totalmente cristiano, y van a tener que sobrevivir por las orillitas, por los pedacitos, por los recovecos de un mundo que no los va a aceptar. Entonces cada ratico van a tener episodios de persecuciones, y aquí es donde se va formando el prejuicio terrible del antisemitismo. Es la persecución y la no aceptación de los judíos en Europa, porque su procedencia histórica y religiosa difiere de un mundo que se ha convertido al cristianismo en su totalidad. Entonces aquí las cosas van a ser muy difíciles. En tiempos de la peste negra, como los judíos tienen hábitos tan supremamente higiénicos y tienen todo un comportamiento de salubridad muy, digamos, muy medicinal, entonces son mucho menos proclives a las epidemias que los europeos, que dormían todos en un establo con el caballo, la viejita, el perro, el burro, el marrano. Pues llegaba una peste y se lo lleva a todos. Cuando llega la peste negra y se lleva a todo el mundo, pues a los judíos los toca mucho menos, porque sus condiciones higiénicas son importantes. Entonces dicen que fue que ellos trajeron la peste y arrancan a quemarlos vivos. Eso se ve en una novela de Hermann Hesse que se llama Narciso y Golmundo, y el personaje que sufre esta suerte se llama Rebeca, y a través de ella uno ve la persecución tan brava que les van a montar a ellos. No los van a dejar formar parte de la estructura de las clases sociales del medioevo. Ellos no van a poder ser ni siervos, ni van a poder ser señores, ni van a poder ser nada. Están en las afueras, todo el tiempo tratando de sobrevivir. Ahora, hay lugares más amables. La Europa del Este va a ser mucho más amable, y centros como Praga y como Varsovia van a ser mucho más hospitalarios con ellos que la Europa, que la Europa occidental. España es otro paseo, porque en España va a haber la influencia árabe, eso va a ser reino omeya, y ahí ellos van a florecer con toda su grandeza cultural. Pero lo que es en
lo que va a hacer, digamos, en Francia, lo que va a hacer en esa Europa, en Francia, en Italia, en lo que va a hacer Alemania, que en ese momento son principados, pero sobre todo en Francia, la cosa va a ser muy, muy complicada, porque están en un mundo en donde ellos no están participando de la mayoría que es el cristianismo. Entonces, ahí van a tener que vérselas como puedan, y mientras tanto, en Rusia, en la lejana Rusia, se va a presentar una coyuntura increíble. Un pueblo va a estar obligado a someterse o a la fe, mucho más adelante, o a la fe cristiana o a la fe islámica, cuando el Islam va entrando en esos territorios, y entonces, para no tener que someterse a ninguno de los dos, escoge ser rabino, escoge un rabino de Córdoba y se convierte al judaísmo. Es el pueblo cázaro. Entonces, el pueblo cázaro se convierte, usted no se convierte al judaísmo, usted nace judío, pero ellos se convierten. Y se va formando la historia de los judíos en Europa, una historia que va a durar 2000 años y que surge a partir del enfrentamiento con Roma, no con los árabes, con Roma. Mientras tanto, al otro lado del desierto, en el tiempo de la Arabia Feliz, más arriba, donde se forman las caravanas, allí donde la domesticación de los camellos convirtió al desierto en mar y a los camellos en carabelas, un hombre sufrirá una revelación, un hombre tendrá la revelación del arcángel San Gabriel, abandonará todo aquello que fue su tierra y todo lo que fue su vida, y se dedicará a llevar el mensaje. El mundo lo conocerá como el profeta, su nombre será Mahoma, y el mundo del Islam está por nacer. Entonces, desde los espacios de la epopeya de Masada, desde la caída del templo de Jerusalén, desde las pasiones de Tito Livio por Berenice, desde la tragedia de estos dos pueblos que se enfrentan y la diáspora que los va a condenar a 2000 años de rancia por el mundo occidental, en la narración Diana Uribe, en asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo.